Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este emocionante viaje. Si te atrapó la historia anterior, prepárate porque hoy nos adentraremos en la siguiente parte, llena de sorpresas y giros inesperados. Si te encanta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para asegurarte de no perderte lo que viene después. Tu apoyo es lo que hace que esta aventura sea posible. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, continuemos con la historia que tanto nos tiene intrigados, los horrores de las trastiendas. Después de mirar un poco más el aula, descubrí una vieja mochila en un rincón detrás de un escritorio. La tomé, abrí la cremallera y revisé todos los bolsillos en busca de algo dentro. Sin embargo, no había mucho que destacar aparte de polvo y migas. Pensé que sería útil tenerlo conmigo, así que lo guardé. Volví al escritorio del profesor y tomé el cuaderno y el bolígrafo que había estado usando para documentar los acontecimientos. Después de eso las coloqué dentro y coloqué las correas de la mochila sobre mis hombros, ajustándolas en caso de que necesitara moverme rápidamente para evitar que se cayera fácilmente. Me dirigí hacia la puerta antes de apartar los escritorios que había usado como barricadas. Las patas de metal que rozaban el suelo me hicieron encogerme visiblemente. Una vez que las aparté, me acerqué a la puerta, dejando que mi cara flotara cerca del cristal mientras miraba hacia el pasillo. Todavía no había señales de lo que fuera que había estado respirando y dando esos pasos, lo cual era bueno. Necesitaba aprovechar la oportunidad para salir de esa habitación y seguir adelante. Antes de que volviera, respiré profundamente y me preparé mentalmente antes de abrir la puerta. Cuanto más tiempo me quedaba allí, menos posibilidades tenía de escapar. Pero lo hice una vez y puedo hacerlo de nuevo. Eso me resultó reconfortante, pero no mucho. Abrí la puerta y di mis primeros pasos hacia el pasillo que imitaba el de una escuela. No parecía diferente de antes hasta que miré hacia la derecha. Sorprendentemente, la zona repetitiva de la pared amarilla de The Expanse que conducía a esta capa de la escuela ya no existía. Era exactamente el mismo pasillo por el que había corrido cuando escapé de esos mercenarios. ¿Soldados? Como sea que los llames. Pero en cambio, al final del pasillo con los casilleros azules alineados a ambos lados de las paredes, había solo una pared blanca, lisa y sólida. Y era tan lisa como una pared podría serlo. Ahora me encontré con otro elemento extraño con el que lidiar. El hecho de que el diseño y las características de The Expanse parecían cambiar periódicamente sin ningún patrón ni lógica. Al menos creo que ese era el caso. A menos que realmente estuviera perdiendo la cabeza. Me dirigí hacia la izquierda, girando por otro pasillo que mantenía un diseño y una apariencia consistentes con el anterior, sin mencionar las otras aulas abandonadas e incluso lo que parecía ser un laboratorio de computación en mal estado, con pantallas de monitores rotas y agrietadas, además de algunas caídas al suelo. Eché un segundo vistazo al laboratorio para ver si había algún ordenador o monitor que pareciera lo suficientemente intacto como para que pudiera intentar usarlo. Pero en ese momento no era más que una forma de entretenerme, incluso si había uno que funcionara. ¿Quién puede decir que alguna vez obedecería las reglas de un ordenador en la realidad? Después de mirar a mi alrededor durante unos minutos, finalmente me di por vencido y me adentré más en esa escuela. Acepté llamarla así a pesar de las circunstancias obvias. Todo lo que había visto hasta ahora había transcurrido sin mayores incidentes. Además del hecho de que me mantenía en alerta máxima en caso de que lo que fuera que había ocurrido antes volviera a aparecer. Después de vagar sin pensar durante varios minutos más, finalmente llegué a una escalera que conducía a un supuesto segundo piso. Las escaleras en sí mismas parecían inestables y ruinosas en el mejor de los casos, con lo que parecía ser óxido y podredumbre a lo largo de las paredes acompañadas de grietas de las que parecían crecer hierbas. Osha tendría mucho que decir sobre este lugar. Antes de ir a por todas, extendí el pie derecho y lo coloqué en el primer escalón, casi esperando que se derrumbara solo por esa minúscula cantidad de fuerza. Pero aguantó, lo que me dio la seguridad suficiente para dar otro paso. Y cuando me sentí lo suficientemente cómoda para empezar a subir, oí algo que hizo que mi corazón se acelerara. Me detuve congelada mientras me inclinaba hacia adelante para mantenerme fuera de la línea de visión desde la entrada de la escalera. Desde fuera de la puerta donde se encontraba la escalera se oían pasos. Pasos pesados pero lentos y potentes. Pero no solo eso, también se oía la respiración. Era tan profunda y ronca como inquietante. La criatura que me buscaba mientras yo estaba escondida dentro del aula se acercaba. Y allí estaba yo, un blanco fácil al descubierto.
Inmediatamente comencé a subir las escaleras tan silenciosamente como pude, saltando varios escalones y apoyando los pies lo más suavemente que me fue posible. Afortunadamente, el acolchado en la parte inferior de mis zapatos logró que mi movimiento fuera más silencioso, por lo que pude ser rápido sin hacer mucho ruido. Pero no me sentía lo suficientemente rápido porque cada segundo contaba, y con cada segundo que pasaba más fuertes se oían las respiraciones y los pasos. Una parte de mí ni siquiera estaba segura de si llegaría a la cima a tiempo antes de que la criatura entrara en la escalera. Pero seguí avanzando. Seguí esforzándome porque era literalmente una cuestión de vida o muerte. Fui cuidadoso, asegurándome de no apoyar demasiado el peso en ninguna sección de las escaleras que pareciera demasiado inestable. Mantuve la vista fija en lo que estaba debajo de mí, con cuidado de no resbalar. Pero justo cuando la respiración había llegado al marco de la puerta, yo estaba apenas en los últimos escalones, a unos pocos metros de la cima. Le estaba agradeciendo a todos los dioses que se me ocurrían por haberlo logrado sin que esa cosa me viera. Es decir, hasta que en el último escalón me resbalé y mi pie desprendió un trozo de material de la cosa, que se estrelló por la escalera debajo de mí y se rompió cada vez más con cada escalón con el que chocó. Los pasos fuera de la escalera cesaron de repente y también mi movimiento. Contuve la respiración y me volví para mirar hacia la puerta. El silencio era ensordecedor y no me atrevía a mover un músculo, todavía no. La criatura, fuera lo que fuese, emitió un gruñido bajo y sorprendido. La oí olisquear el aire desde el otro lado de la puerta y fue entonces cuando aproveché la oportunidad para más o menos saltar hasta lo alto de las escaleras. Aterricé lo más silenciosamente que pude, justo antes de mirar hacia arriba y ver que había una disposición más o menos similar a la del primer piso. Sin embargo, a mi derecha estaba lo que parecía ser la biblioteca de la escuela. Pude escuchar a la criatura cuando entró en la escalera y comenzó a trepar a una velocidad moderada detrás de mí. Entonces me di vuelta y corrí como un loco hacia la biblioteca para esconderme mientras me seguía. Todavía no había visto su apariencia. La biblioteca en sí parecía tan abandonada y ruinosa como el resto del edificio. Ninguno de los estantes tenía libros, pero no tuve tiempo de pensar en ello. Miré frenéticamente a mi alrededor durante varios segundos antes de ver lo que parecía ser el mostrador de circulación con una oficina detrás. Pude escuchar que la criatura estaba un poco más de la mitad de la escalera y me estaba quedando sin tiempo para encontrar un lugar donde esconderme. Rápidamente rodeé el mostrador de circulación y corrí hacia la puerta de la oficina que estaba detrás de él, rezando con cada fibra de mi ser para que no estuviera cerrada. Acerco la mano al pomo y escucho que la entidad ya está en lo alto de la escalera. Respira más rápido y casi con enojo. Giro el pomo, pero la puerta no se mueve en absoluto. Lo intenté una y otra vez, pero no tuve más éxito que en mi primer intento desesperado. Así que hice lo único que podía evitar que me convirtiera en una mancha de sangre en una de esas paredes. Me agaché y me acerqué al escritorio, cuya parte superior estaba lo suficientemente inclinada como para ocultarme si la bestia se asomaba. Hablando de eso, escuché su respiración mientras entraba a la biblioteca. Sus pasos se detuvieron de repente mientras parecía olfatear el aire. Pensé que había terminado en ese momento, que detectaría mi olor y me mataría en el acto. Sin embargo, no pasó nada. Pero eso no impidió que mi vida pasara ante mis ojos. Mis mejillas se pusieron rojas por contener la respiración mientras la criatura continuaba inactiva y escaneando la biblioteca. Pasaron momentos que parecieron años, pero finalmente la cosa perdió el interés y la oí girar y salir de la biblioteca hacia el pasillo de donde había venido. Aunque no bajó las escaleras, al menos según mis oídos. Esperé varios minutos antes de atreverme a asomar la cabeza. Me levanté con cuidado y me coloqué sobre el borde del escritorio para echar un vistazo. Estaba solo, o al menos mis ojos me lo decían, pero no estaba seguro de poder confiar siquiera en eso en ese momento. Sin embargo, necesitaba mantener la cabeza fría. Rápidamente, pero en silencio, me subí al escritorio antes de girar a la izquierda y encontrar lo que parecía ser una entrada al gimnasio de la escuela en el extremo opuesto de la biblioteca. Y era eso, o atravesar la misma puerta por la que había entrado esa cosa hacía apenas unos minutos. Tomé la decisión obvia y me dirigí al gimnasio, que por supuesto estaba poco iluminado. O al menos eso parecía desde el interior de la biblioteca. Pero una vez que crucé la puerta pude apreciar su aspecto en toda su extensión. Estaba en ruinas como el resto del lugar. Era de esperar. Había luces fluorescentes colgando de un hilo del techo. El suelo estaba muy agrietado y sucio. Los tableros de los aros de baloncesto tenían solo la mitad del vidrio que deberían tener, y las redes también estaban desgastadas y colgaban a medio camino del aro. Era un gimnasio ridículamente grande.
mucho más grande que el que tenía mi escuela. Así que cada paso que daba me hacía sentir como una hormiga caminando sobre una cama tamaño king. Y a pesar de que sabía que estaba sola, no podía evitar la sensación de que me observaban. Me hizo acelerar un poco y echar un par de miradas a mi alrededor por si acaso, pero no escuché ni vi nada que se moviera y tal vez ese fue el problema. Llegué a menos de la mitad de la cancha y me encontré con una sección de gradas desgastadas que parecían estar manchadas de moho. El moho me llevó por todos los escalones hasta que choqué contra la pared. Eché un vistazo a la pared en sí, la parte que estaba justo encima del escalón superior de las gradas, y vi que había algo escrito en ella. Supuse que era sangre. No entres al agua. Solo generó más preguntas que respuestas, ya que no había ni una gota de agua a la vista. La siniestra frase me hizo pensar en cuántas otras personas también se habían quedado atrapadas en esta parte de The Expanse y nunca pudieron contar sus historias. Decidí que era mejor dejar las gradas en paz. Cuanto menos me involucrara en el entorno, mejor. En ese momento prácticamente estaba trotando hacia la puerta. No había nada que me persiguiera, nada que pudiera oír o percibir de ninguna manera. Pero a pesar de eso, todavía quería salir de esa zona. Echo un último vistazo atrás y veo que las puertas por las que había entrado desde la biblioteca ahora estaban conectadas con lo que parecía ser otro aula en ruinas. The Expanse había cambiado su entorno una vez más. Una parte de mí se había preguntado si era posible o no ver realmente los cambios. Sin embargo, llegué a la puerta y la abrí, solo para atravesarla y mirar hacia arriba como un niño hipnotizado. Esta vez me encontré en una cafetería amplia, enorme y vacía. Era lo que se esperaría de una escuela pública en cuanto a la decoración y el diseño general. El tamaño de la sala en sí era un poco grande, pero no ridículamente grande. Parecía que todas las salas aquí eran un poco más grandes de lo que deberían haber sido. Las mesas de comedor largas y rectangulares estaban desparramadas por todas partes, algunas estaban boca abajo o volteadas de diversas maneras. También estaban muy maltratadas, faltaban trozos de madera en algunas esquinas y lados, y eso sin mencionar las telarañas colgadas entre los asientos, y sin embargo, no había un solo arácnido o insecto a la vista. Esta cafetería tenía 2 pasillos en cada extremo que actuaban como salidas. Opté por el pasillo de la izquierda. Como había visto un par de puertas que parecían entreabiertas, pero a dónde conducían en realidad era un misterio desde el ángulo en el que me encontraba. Todo parecía tan sin vida. Y sin embargo siempre tenías la impresión de que no estabas solo. Aún no había ventanas que me permitieran ver lo que podría haber afuera de todo esto, aunque una parte de mí se preguntaba si miraría afuera y no vería nada más que un vacío negro. En ese momento me había quedado más que claro que ya no estaba en la tierra. De todas formas, llegué a la entrada del pasillo y corrí inmediatamente hacia la primera puerta abierta que vi. Extendí la mano hacia atrás para cerrarla lentamente, lo más silenciosamente posible. La siguiente habitación era probablemente la más normal de todas las que había visto hasta ahora, al menos para los estándares de The Expanse. Era un natatorio sencillo. Era de las más grandes en cuanto a dimensiones, como las salas anteriores, pero nada que no hubiera visto en escuelas en la Tierra. Y estaba sorprendentemente esterilizado y parecía intacto. No estaba tan desgastado ni desvencijado como el resto del edificio. Lo tenía todo. El suelo de baldosas blancas y azules, los trampolines, los carriles de la piscina y el potente olor a cloro. Aunque estaba un poco mal iluminada, lo que dificultaba ver lo que había debajo de la superficie del agua. Sin embargo, en los bordes de la piscina había carteles rectangulares blancos que en cualquier otra piscina de la realidad normalmente indicarían la profundidad de una sección en particular. Y esta piscina los tenía, excepto que no mostraban ningún número ni unidades de medida típicas. En su lugar solo había la letra X pintada con tinta negra en cada uno. Enarqué una ceja antes de acercarme al borde de la piscina y mirar hacia el otro lado. El silencio inquietante solo acrecentó una tensión que no debería haber estado presente. Ahora bien, prácticamente todas las piscinas de natatorio suelen permitir ver el fondo, pero en esta no, ni siquiera un poquito. Me quedé allí sentado, desconcertado mientras me concentraba y entrecerraba los ojos para localizar el fondo de la piscina. Pero cuanto más lo intentaba, más veía un abismo interminable, azul oscuro, que parecía no tener ni siquiera fondo, y si lo tuviera, definitivamente no era lo suficientemente razonable como para nadar hasta allí. Y hablando de eso, vi un movimiento con el rabillo del ojo justo cuando estaba a punto de mirar hacia otro lado. Provenía del extremo derecho de la piscina, justo donde terminaba mi visión periférica. La profundidad de la piscina era uniforme en toda su extensión,
incluso en los lugares donde uno cree que debería haber sido poco profunda. Giré la cabeza para enfocar lo que fuera. Entrecerré los ojos y vi una vez más la masa negra que se acercaba lentamente a mi lado de la piscina. Debía tener más de 9 metros de largo y unos 5 de ancho. Hace 3 meses habría asumido que lo que estaba viendo en ese momento no era más que mis ojos jugándome una mala pasada. Pero ahora, ahora acepté por completo que había algo allí abajo, algo vivo y probablemente peligroso. Entonces, hice lo que pude por sentido común. Me di la vuelta y salí del natatorio. No quería quedarme allí para averiguar más información sobre lo que estuviera nadando allí abajo. De todos modos, no tenía las herramientas para hacer nada al respecto. Pero tan pronto como llegué a la puerta y puse mi mano en el pomo, me quedé helado. La respiración, los pasos. Lo oí de nuevo y estaba justo afuera de la puerta. Esa cosa había regresado, y esta vez finalmente pude ver su horrible apariencia a través del vidrio de la puerta. La criatura no era muy alta, apenas 1,80 m según mis cálculos, pero eso no le quitaba nada de su naturaleza grotesca, ni siquiera un poco. Su forma corporal se parecía a la de un humano con sobrepeso, manteniendo una postura bípeda mientras caminaba. Su piel era de un color gris enfermizo, como si la hubieran estirado a la fuerza sobre los huesos y músculos de la bestia. Su rostro no tenía ni un solo rasgo, lo que le daba la apariencia de una lámina de metal. Sin embargo, su característica más inquietante eran los 2 apéndices largos y delgados que sobresalían de sus hombros. Estaban doblados en un ángulo casi perfecto de 90 grados a unos 60 centímetros hacia afuera. Ambos estaban cubiertos de esas repugnantes protuberancias que recorrían toda la longitud de los apéndices hasta la sección doblada. La criatura giró su cabeza sin rostro y la apuntó directamente al vidrio de la puerta. Claro que no tenía ojos, pero sabía de alguna manera que podía verme con claridad. La respiración seguía presente y potente también, a pesar de la falta de boca. Todo en él estaba mal. Y de alguna manera era incluso más horrible y espantoso que la criatura 100 pies. Decir que estaba entre la espada y la pared no era una exageración. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba qué hacer, pero no importaba demasiado. Había tardado demasiado en actuar y me iba a costar caro si no encontraba una salida. La bestia comenzó a moverse hacia la puerta, extendiendo sus patas llenas de bultos, presumiblemente para derribarla. Retrocedí rápidamente y miré a mi izquierda. Vi una escoba solitaria apoyada contra la pared. La criatura empezó a golpear la puerta con sus horribles extremidades y las bisagras se debilitaban con cada golpe, lo que significaba que se me estaba acabando el tiempo y que esta vez no había ningún lugar donde esconderme. Me acerqué rápidamente a la escoba, la aparté de la pared y luego rompí el mango sobre mi rodilla para dejar un extremo afilado. Después de eso, agarré el extremo romo con mis dedos temblorosos y lo sostuve detrás de mi cuello en la postura de un bateador de béisbol. No esperaba poder matar a esa cosa, ni siquiera de cerca. Pero si la atraía, la atacaba y evitaba que me atrapara el tiempo suficiente para poder correr y salir de la habitación. Entonces eso sería suficiente. En ese momento todo dependía de lo que tuviera que hacer para sobrevivir. La criatura asestó varios golpes devastadores más a la puerta, el último de los cuales finalmente la arrojó fuera del marco y de las bisagras, lo que provocó que se deslizara por el suelo y cayera a la piscina. Se produjo un pequeño chapoteo antes de hundirse en las profundidades. La criatura entonces levanta esos apéndices de sus hombros como para decirme que está a punto de atacar, lo cual hizo lanzándose violentamente hacia adelante a una velocidad sorprendente considerando sus patrones de movimiento anteriores. Esquivé a la bestia yendo hacia la izquierda, con el corazón latiendo a toda velocidad mientras reunía el coraje para golpearla y asestarle un fuerte golpe en la nuca. La bestia respondió disparando su apéndice del hombro izquierdo directamente hacia mi cabeza. Retrocedí tan rápido que casi resbalé y caí al levantar el mango de la escoba para bloquear el ataque. Luego, atacó con su otro apéndice, así que me moví hacia la derecha y golpeé con fuerza la rama con el mango, lo suficientemente fuerte como para reventar y hacer que saliera sangre de uno de los bultos. El líquido en sí era viscoso y espeso, de un color gris claro que se filtraba de la supuesta herida que yo había creado. Pero esta pequeña maniobra solo enfureció a la criatura mucho más allá de lo que ya estaba. Se dio la vuelta y atacó, con toda su masa nuevamente. Me tomó por sorpresa y me arrojó al suelo con un poderoso impacto en la piscina. Sucedió tan rápido que no lo comprendí por completo hasta que ya estaba varios pies bajo el agua. No tuve tiempo de respirar ni de prepararme, por lo que vi cuando abrí los ojos, la criatura no me siguió ni se hundió conmigo. El agua estaba
sorprendentemente cálida, pero eso no era ni de lejos suficiente para hacerme sentir cómoda en mi situación actual. Miré hacia abajo y el abismo negro me devolvió la mirada mientras yo lo miraba. Apenas podía ver mis propios pies, que fueron absorbidos por la oscuridad inmediata que había debajo de mí. Era inquietante y desconcertante, como mirar dentro de un sumidero gigante. Pero a diferencia de este abismo, los sumideros eran al menos algo comprendidos. Mis pulmones empezaron a latir con fuerza, pero dudaba en nadar hacia arriba. Sabía que la bestia me estaría esperando en la cima, pero al menos tenía una oportunidad contra esa cosa, ahogarme. No tanto. Sin embargo, logré sujetarme del mango de la escoba. Sin embargo, tomé mi decisión rápidamente cuando miré hacia el lado derecho de la piscina y vi más movimiento en el agua que estaba debajo de mí. Esta vez pude distinguir más su forma. Se parecía a la de una serpiente, pero casi no había ningún otro detalle que pudiera captar aparte de eso. Sin embargo, pude distinguir 2 puntos amarillos de colores brillantes en las profundidades. Había un par de pies de distancia entre ellos. Eran sus ojos, tenían que serlo. Me vio y vendría directo hacia mí. Pateé con fuerza mientras mis pulmones se llenaban de agua, esforzándome desesperadamente por alcanzar la superficie mientras nadaba tan fuerte como era humanamente posible. Una vez que rompí la superficie con un chapoteo frenético, escupí todo el agua que había entrado en mi boca y eché la cabeza hacia atrás para buscar a la criatura. Se había ido, había desaparecido de la posición en la que se encontraba cuando me arrojaron al agua. Miré rápidamente a mi alrededor, a la izquierda, a la derecha y hacia atrás. Nada, la entidad ya no estaba en la habitación. Me trajo una sensación de alivio que no había sentido en meses, no desde que aterricé en la biblioteca. No perdí tiempo en nadar hasta el borde de la piscina y salir con un gemido de tos. Sentí como si me hubiera atropellado un todoterreno, en todo el lado izquierdo del cuerpo, lo que supongo que no estaba muy lejos de la realidad. Me puse de pie, miré hacia abajo y vi un rastro de sangre de la criatura que iba desde donde tenía mis pies plantados hasta la puerta y el pasillo adyacente al natatorio. Se retiró, pero no me dejé llevar por la idea de que había huido porque tenía miedo de mí. Probablemente solo pensó que había muerto. De todas formas, sabía que volvería, y necesitaba moverme a pesar de que estaba empapada y chorreando. Traté de sacudir la cabeza para sacarme un poco de agua del pelo. Toda mi ropa estaba empapada y me sentía pesada. El olor a cloro me cubría todo el cuerpo. La mochila pesaba 10 libras más con todo el peso añadido del agua. Y no estaba seguro de si el cuaderno que había llevado seguía en buen estado, pero no tenía tiempo de comprobarlo en ese momento. Caminé hacia la puerta y me detuve justo antes de salir para inclinarme hacia adelante y mirar en ambas direcciones. El rastro de sangre viscosa había conducido hasta el extremo derecho del pasillo, así que instintivamente fui hacia la izquierda, llevándome el palo de la escoba conmigo. Mis pasos producían un pequeño ruido al caminar por esa nueva sección de la escuela. Una parte de mí consideró quitármelos por si alguien me escuchaba, pero sabía que era mucho mejor dejarlos puestos. El pasillo era lo que esperaba. Una forma rectangular estrecha con puertas de aulas a ambos lados. Nada que no hubiera visto antes. Así que seguí adelante para encontrar un lugar donde sentarme y recuperarme por un minuto antes de continuar caminando. No había mucho que ver en esta zona en particular. Solo más pasillos con taquillas, puertas y suelos de baldosas esparcidos por todos lados. Aunque después de la descarga de adrenalina que desafiaba a la muerte que había tenido antes, sin duda fue un agradable cambio de ritmo. Seguí mirando a mi alrededor en busca de paredes parpadeantes o puertas extrañas, ya que se había establecido que esa era mi única esperanza de salir en ese momento. La expansión no parecía regirse por muchas reglas, pero si había algo que era constante, era que las paredes parpadeantes eran tu peor pesadilla o tu salvación. Ahora que la mayor parte de mi conmoción inicial y el miedo existencial que me produjo The Expanse habían pasado y se habían convertido en una cautela general, sentí una sensación de ira hirviendo dentro de mí, tanto hacia mí mismo como hacia las personas que nunca me escucharon y hacia Tiffany. Pero según lo que habían dicho esos agentes, ella ya había recibido lo que se merecía, tanto por lo que me hizo a mí como probablemente a innumerables personas más. Aquellos agentes armados vestidos de negro eran otra cuestión. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Quién los enviaba? ¿Era realmente el gobierno o algo más? Siniestro. Después de caminar quién sabe cuánto tiempo, llegué a un punto en el que ya casi me había secado, lo que me dio la oportunidad de detenerme y quitarme la mochila en medio de un pasillo vacío. Después de abrir la cremallera y buscar el cuaderno en el interior, me quedé realmente sorprendido por lo que vi. Estaba casi intacto y solo ligeramente mojado tanto en la parte posterior como en la cubierta.
La mochila era aparentemente muy resistente al agua. Abrí el cuaderno, apoyé la espalda contra la pared a mi izquierda y comencé a documentar todo lo que había sucedido desde que salí del aula, hasta la persecución con la criatura y el encuentro en el natatorio. Fue una experiencia catártica, poder volver a escribir mi historia, en cierto modo morboso. Aún existía la remota posibilidad de que no saliera con vida de allí por segunda vez. Y de alguna manera me había preparado para el hecho de que todas las personas que me conocían en el mundo real tal vez nunca más me volvieran a ver. Los casos de personas desaparecidas son siempre inquietantes y terribles de soportar, especialmente para los familiares cercanos de las víctimas involucradas. Pero al menos cuando alguien desaparece en la tierra, existe la posibilidad de encontrarlo. Hay rastros que deja atrás, lo quiera o no. Hay esperanza, incluso si parece imposible. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien desaparece al caer en The Expanse? No hay nada, ni rastros, ni casi ninguna prueba. No si no lo ves. Me pregunto cuántos casos de personas desaparecidas existen únicamente por este lugar. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para pensar en una posible respuesta, ya que percibí un sonido demasiado familiar que se dirigía hacia mí. Los pasos, los fuertes y atronadores pasos. Y la respiración baja y profunda. La criatura había regresado y se dirigía hacia mí una última vez. Venía desde atrás, desde uno de los pasillos adyacentes. Cerré de golpe el cuaderno y lo arrojé dentro de la mochila, cerrando rápidamente la cremallera mientras me ponía las correas sobre los hombros. Después de eso me agaché y agarré apresuradamente el mango de la escoba, agarrándolo con fuerza mientras me levantaba de nuevo. Estoy seguro de que el hecho de que oliera a cloro solo hizo que fuera más fácil para la criatura rastrearme, la bestia que podía olfatearte sin nariz. Me preparé para el inevitable encuentro. Agarré el mango de la escoba mientras retrocedía lentamente, esperando a que la criatura doblara la esquina y atacara. Esta cosa no me iba a dejar en paz. No se iba a rendir y desaparecer. Seguiría viniendo a por mí hasta que tomara mi último aliento. Y me había cansado de no hacer nada más que correr. Correr y esconderme, necesitaba defenderme y tomar una posición. Los pasos y la respiración se hicieron más potentes. Sostuve el mango de la escoba detrás de mi espalda, listo para golpear. La criatura dobló la esquina rugiendo de pura rabia y agresión salvaje. Era un eufemismo decir que la bestia no estaba feliz de verme, estaba aterrorizado. Pensé en que este sería mi posible fin, que esa cosa me mataría y eso sería todo. Pero como dije, ya no corrí más. Soltó otro aullido estremecedor antes de atacarme, pero no fui tan tonto como para intentar bloquearlo. Así que en lugar de eso me lancé hacia un lado y casi me caigo al suelo mientras intentaba evitar el feroz ataque. La criatura no pierde tiempo en seguirme, se da la vuelta y carga de nuevo, sacando la extremidad del hombro izquierdo que poseía y golpeándome contra la pared. Me duele la espalda cuando siento que impacta contra el ladrillo. Rápidamente golpeé la cabeza de la criatura con el mango de la escoba, pero solo logré que se sacudiera hacia un lado por un momento antes de volver a caer bruscamente mientras su rostro sin rasgos distintivos me miraba fijamente. Levantó su otra extremidad en el aire preparándose para golpearme con ella. Así que rápidamente levanté el mango de la escoba y la alejé de un manotazo. Luego giré el mango y lo empujé hacia adelante, empalando a la criatura en el área del sisicito. Abdomen gritó por la horrible herida, agitando todas sus extremidades con furia animal mientras me golpeaba. Retrocedí para evitar los golpes y casi me caigo en el proceso. Me lancé hacia adelante y agarré el mango de la escoba antes de empujarla hacia adelante, dejando que atravesara a la criatura aún más profundamente, evitando otro golpe de la extremidad de la bestia. Ruge más fuerte que nunca. La falta de una boca no hace nada para contener los volúmenes ensordecedores que puede alcanzar. La sangre de la entidad brota de la herida y cubre varios centímetros del mango, al mismo tiempo que corre por el cuerpo de la criatura. La solté y retrocedí, observando cómo seguía enloqueciendo. Pero no había terminado y no quería caer. Todavía no. Extendió la mano y sacó el mango de la herida, mientras el sonido de sus gruñidos de dolor y el de la carne desgarrada se combinaban. Una vez que sale, la entidad arroja el mango varios metros detrás de sí misma y cae con un ruido sordo en el piso del pasillo, ahora completamente fuera de su alcance. La criatura entonces gira su cabeza hacia un lado y sin un arma de ningún tipo no tenía ninguna posibilidad. Así que hice lo único que me dije a mí mismo que ya no haría. Corrí. Sin perder tiempo me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo.
Ahora que la criatura sabía dónde estaba, me reveló su verdadera velocidad y salió corriendo tras mí mientras yo bombeaba las piernas con el vigor inducido por la adrenalina. La criatura prácticamente hizo temblar el suelo mientras me perseguía. Huí hasta el final del pasillo actual antes de girar bruscamente a la izquierda y dirigirme hacia otro pasillo casi idéntico. La criatura me pisaba los talones, aparentemente sin detenerse por su herida. Sudaba y jadeaba como un perro mientras seguía corriendo hacia adelante. Pensé que me quedaría atrapado en una persecución sin sentido con esta cosa, una que solo terminaría con mi muerte una vez que me quedara sin energía. Y no había ninguna parte de mí que estuviera preparada para eso. Sobrevivir a todas estas experiencias en The Expanse, solo para morir así y convertirme en otro caso de personas desaparecidas en alguna base de datos policial al azar. Pero después de dar una vuelta por un pasillo y entrar en lo que parecía ser una segunda cafetería, vi algo que pensé que nunca me haría tan feliz de ver. En la pared del extremo opuesto de la cafetería había una sección que era un poco más oscura que el resto y emitía un efecto de parpadeo visualmente evidente. Todos los huesos de mi cuerpo gritaron de alivio y terror al sentir la presencia de la bestia a solo unos centímetros detrás de mí. Estaba empezando a recuperarme. Nunca había corrido más rápido que en ese momento, ni siquiera en mi anterior huida de The Expanse. Los humanos son capaces de hacer cosas extraordinarias, cuando la amenaza de la muerte literalmente se cierne sobre ellos. Una vez que estuve a solo unos pies de la pared, me lancé hacia adelante, sin siquiera pensar en el tipo de entorno en el que podría haber aterrizado. Fue desorientador atravesar la pared a toda velocidad, pero no es como si tuviera el lujo de poder reducir la velocidad. Prácticamente me deslicé por el suelo de la habitación del otro lado. Solo tuve una fracción de segundo para observar lo que me rodeaba. Una habitación completamente blanca y de aspecto estéril, sin una sola mancha en las paredes que yo pudiera ver. La criatura había entrado en la habitación con una entrada explosiva. Cargó y me estrelló directamente contra la pared que tenía frente a mí. Todo el aire abandonó mis pulmones de inmediato mientras yo jadeaba desesperadamente para respirar. Me desplomé en el suelo mientras varios objetos que no percibía visualmente caían a mi lado. El monstruo se paró sobre mí mientras emitía un grito triunfal. Levantó su extremidad izquierda y la bajó con una fuerza explosiva, empalándome la pierna, atravesándome la espinilla y el muslo mientras yo gritaba con el volumen de un motor a reacción. La sangre roja escarlata cubrió mis calcetines y manchó el suelo debajo de mí. Me retorcí y me retorcí antes de girar la cabeza hacia la derecha y ver una pistola en el suelo, junto a mí. No sé de dónde salió ni cómo llegó allí, pero lo único que sabía era que era mi salvación, una intervención divina, como quieras llamarla. Apreté los dientes con tanta fuerza mientras me acercaba que pensé que se me iban a romper. Agarré el arma de fuego sin tener la oportunidad de quitar el seguro antes de que la criatura retorciera su extremidad dentro de mi pierna, provocando otro grito horrible de mis pulmones. Rápidamente quité el seguro y apunté el cañón hacia la cabeza de la criatura. Apreté el gatillo 2 veces y fallé cada vez. Los disparos posteriores hicieron que se agitara y me arrastrara por el suelo, lo que solo me causó más agonía. Realmente pensé que esto podría ser el fin, que este podría ser el final, pero no caería como si no fuera más que una presa fácil. Finalmente me detengo después de todos los movimientos y deslizamientos y tengo la oportunidad de levantar la pistola una vez más. Mi mano tiembla mientras apunto y rápidamente aprieto el gatillo. Se oye el estallido y la bala atraviesa la garganta de la criatura, dejando un enorme agujero que arroja sangre gris. Sus aullidos, rugidos y gritos ahora eran gorgoteos, y su extremidad se deslizó de mi pierna, haciéndome sangrar. Aún más, era casi un pequeño charco en ese punto. Las piernas de la criatura comenzaron a ceder, ya ni siquiera estaba concentrada. En mí solo pisoteaba antes de caer hacia adelante mientras sangraba lentamente. Su sangre ahora incluso se mezclaba con la mía cuando su cuerpo aterrizó con un ruido sordo, pero tomó menos de un minuto para que los gritos de la bestia se debilitaran mientras estaba en el suelo y pronto todo movimiento se detuvo. Y allí estaba, finalmente muerta y ya no podía atormentarme. Pero tenía un problema mucho más grave entre manos. Había perdido suficiente sangre como para cubrir un colchón. Me sentía mareado y me costaba mantenerme consciente. Una parte de mí se preguntaba si había logrado salir de The Expanse o si simplemente había entrado en otra sección. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente cuando escuché una alarma que resonó en la habitación como si viniera de un sistema de megafonía. Una voz femenina robótica anunció la frase: violación de seguridad de nivel 5 en la armería.
todos los agentes posibles involucrados. Conseguí girar la cabeza hacia la izquierda con un gemido y vi que la pared contra la que me había estrellado estaba llena de docenas de armas de fuego, rifles, pistolas, etc. Apoyé la cabeza en el suelo. Empezó a sentirse demasiado pesada mientras me desmayaba. Fuera de la supuesta puerta de la habitación se oían pasos de los que se podía ver que llevaban botas y otros tipos de equipo. Una voz de hombre gritaba: «Vamos, muévanse. Esto es una brecha, maldita sea». No tuve tiempo de escuchar el resto antes de que finalmente todo se volviera negro. No podría decirte cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté estaba en una especie de cama médica con varios cables y vendajes en mi pierna. Supuse que me habían llevado a un hospital, pero no creo que la mayoría de los hospitales te sujeten las manos contra los apoyabrazos de la cama cuando tienes una lesión en la pierna. En medio de una conversación, escuché dos voces diferentes, una masculina y otra femenina. Busqué las fuentes en la habitación, que estaba llena de varias camas en cada pared con sus equipos médicos correspondientes. Obviamente mi mochila había desaparecido, probablemente la había confiscado quienquiera que ocupase ese lugar. Supongo que todavía estaba en el mismo edificio. Miré a la izquierda y vi a un hombre y una mujer de estatura similar, pero con vestimentas diferentes. La mujer vestía traje y corbata y llevaba el pelo rojo recogido en un moño profesional. Parecía tener unos 30 y pocos años. El hombre, en cambio, era más bien joven, vestía uniforme militar negro y estaba armado hasta los dientes con un rifle en las manos. De hecho, estaba vestido y parecía casi exactamente igual que los agentes que supuestamente habían asesinado a Tiffany y me habían disparado dentro de The Expanse. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estoy haciendo aquí?, gruñó luchando contra mis ataduras con un esfuerzo que resultó inútil en sus resultados. Parece que el chico tiene más espíritu de lucha que el terapeuta. Mató esa cosa con la que lo encontramos en la armería, dijo el hombre con una leve sonrisa en el rostro. Oh, lo sé perfectamente. Revisé las imágenes de la cámara, agregó la mujer. Es un luchador. Puedes responder a mis preguntas y dejar de fingir que no estoy aquí. Continué, frustrándome rápidamente. Oye, estaría un poco más agradecida con las personas que te curaron. Habría sido un cadáver flotando en tu propia sangre si no fuera por nosotros, responde la mujer con una calidez sorprendente en su tono. Pero no confíe del todo en ella. Créeme, te tratamos mucho mejor que en el sitio 12. Si fuera por Ted, no estarías despierto ahora mismo para quejarte, interviene el hombre armado. Escuché hablar de estos llamados sitios y asumí que este era uno de ellos. Ya ves, empezó la mujer. Mi nombre es Sandra Locke y soy la directora de Pisintaisi, operaciones de aquí. Como has visto, nuestro trabajo no es el más común y has visto de primera mano a lo que nos enfrentamos. Diablos, si mataste a un críptido por tu cuenta, con el entrenamiento y el acondicionamiento mental adecuados, podrías ser un agente de campo con mucho talento. Agente de campo, pensé. ¿Qué era esto? El reclutamiento de un niño para una oscura facción militar que mata seres de una dimensión especular. Mi vida realmente se había vuelto tan absurda en cuestión de meses. Me quedé sin palabras, así que me quedé con algo un poco más tangible y más fácil de comprender. ¿Dónde está mi mochila? ¿Y mi cuaderno?, pregunté, sin saber qué tono usar en ese momento, a pesar de que todavía estaba enojada y confundida. Ahora está en nuestro poder, afirma Sandra. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Destruirlo y asegurarte de no dejar rastro para que el mundo nunca sepa lo que me pasó?, pregunté de manera un tanto retórica. No, todo lo contrario, queremos que lo termines. Que escribas todo lo que ha sucedido desde que aterrizaste en la biblioteca hasta ahora. Nadie cree tu historia, pero levantará sospechas si alguien tan empeñado en exponer lo que todo el mundo sabe que es un absurdo desaparece de repente. Al menos de esta manera, cualquiera que sea lo suficientemente estúpido como para interesarse seriamente en ello pensará que te fuiste según tus propios delirios. Me quedé allí en silencio, sin saber cómo responder. Pero seré sincero, ella tenía razón. Una que reforzaba lo que yo había estado negando todo este tiempo. Intenté todo lo posible para que la gente me creyera, y no lo conseguí. Ni una sola persona vino en mi ayuda, ni siquiera aquellos cuyo trabajo era ese. Esta es la primera clase de hospitalidad real que había recibido en meses, incluso si había una trampa, sin mencionar que la gente de aquí había experimentado cosas probablemente más locas que yo. Tendría la tranquilidad de saber que estaría rodeada de personas que finalmente podrían identificarse conmigo, incluso si fuera en un entorno bastante burocrático. Has visto cosas que no deberías ver, continuó Sandra. Ahora bien, el procedimiento habitual sería despedirte.
pero nos has demostrado que eres útil y prefiero contar con tu ayuda que limpiar tu cerebro del suelo. Empecé a pensar en mis padres y por mucho que me enojara con ellos por ignorar mis preocupaciones, todavía los amaba. ¿Qué harían si simplemente me levantaba y desaparecía de nuevo? Probablemente mis padres ya estén yendo a presentar una denuncia por mi desaparición en este momento, respondí. Deja que nos ocupemos de eso y no. A tus padres no les haremos ningún daño. Pero después de lo que has visto aquí, no podemos dejar que vuelvas a ponerte en contacto con ellos. Una vez más, ¿quiénes son ustedes?, pregunté por última vez. Aprenderás más sobre nosotros a medida que avancemos, pero creo que está bastante claro. Somos las personas que cazamos cosas como la que mataste, las cosas que hacen ruido en la noche. Monstruos, críptidos, como sea que los llames, los exterminamos. Y los mantenemos fuera del conocimiento del público. Este mundo se hundiría en posición ten, el caos si supiera lo que realmente acecha en cada esquina. Por ejemplo, tu terapeuta tuvo que ser eliminada. Era demasiado psicótica y no nos hubiera sido de ninguna utilidad. Y creo que ambos sabemos que no lamentas exactamente su pérdida después de que intentó arrojarte a los tiburones. Habría llamado demasiado la atención, ya que literalmente tenía una puerta a The Expanse, como lo llamas, justo en su oficina. Pero tú eres diferente. Estás sacando a la gente del camino indirectamente. Por eso necesitamos que termines lo que empezaste y te unas a nosotros. Puedo asegurarte que serás bien compensado por tu trabajo. Hay muchas oportunidades aquí en la agencia. ¿No te gustaría poder volver a la expansión algún día con un equipo completamente armado y matar a todo lo que alguna vez te atormentó allí? Y atormentar o matar a todos los demás que terminen allí. Seré sincero, su oferta era intrigante. Mis instintos me decían que dijera que no. Pero ¿qué opción tenía? ¿Rechazar y morir o aceptar y convertirme en una especie de soldado que mata monstruos? No estoy seguro de cuánto deseaba ese tipo de vida, pero sí quería exterminar a Fisin, Esinopipe, todo lo que viviera dentro de The Expanse. Y tal vez a The Expanse en sí, si eso era posible. Quería vengar a aquellos que no lograron salir como yo. Aquellos que fueron víctimas de ese infierno y nunca vivieron para contarlo. Claro, tendría que sacrificar mi misión de hacer saber la verdad a la gente. Pero si destruía la Amenazake, la causó en primer lugar, entonces ni siquiera sería necesario. Entonces miré a Sandra y probablemente tomé la peor o mejor decisión de mi vida. Con una exhalación larga y prolongada pregunté, ¿cuándo empiezo a entrenar?